Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a un vídeo tutorial, en este caso actualizado de los mods, que bueno, pues ya sabéis que desde hace ya tiempo pues no teníamos los mods actualizados, ya que salió una nueva versión de una actualización, lo cual rompió muchos de los mods que ya estaban y por eso pues rompió también mi pack de mods, así que aquí os traigo la actualización en 2024 para toda la gente pues que no tenga mi pack de mods actualizado y para la gente pues que quiere instalarse mis cosas o que mucha gente pues mucha gente en los comentarios normalmente me pone pues ¿cómo tienes para que se vea el HUD así? O ¿cómo tienes para que las letras del menú se vean así? Pues en este caso este vídeo es para todos vosotros y también para la gente que le gustaba mi pack de mods, pues en este caso lo vais a tener completamente actualizado para 2024 sin ningún tipo de errores, ya que pues obviamente al ser una versión antigua pues daba errores en versiones modernas del juego. Pero en este caso ya os lo traigo todo actualizado para que podáis instalarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer un pequeño tutorial, aunque creo que la mayoría de las personas ya saben instalar mods en Payday 2, pero bueno, para la gente que no sepa instalar mods, bienvenidos. Esto solo sé hacerlo para la versión de Steam, desconozco cómo funciona en Epic Games, imagino que prácticamente igual, ¿vale? Así que bueno, podéis extrapolar un poco para la gente de Epic Games, será prácticamente lo mismo. Y bien, para la gente que tenga el juego pirata, compraros el juego, no seáis ratas, cuesta un puto dólar, no tenéis ninguna excusa para no comprarlo, así que compraros el puto Payday 2 que vale la pena. Payday 3 a lo mejor no, pero Payday 2 vale mucho la pena, así que comprároslo, narices, dejar de piratear las cosas, que no sirve de nada. Así que bueno, amigos, nos vamos a Steam, ahora sí que sí. Y bueno, nos iremos a la parte de Steam, aquí tenemos el Payday 2, le damos clic derecho y le damos a administrar, ver archivos locales. Bien, en esto en Epic Games pues será de otra forma, ¿vale? Simplemente tenéis que iros a donde tenéis instalado vuestro juego. En este caso, pues yo lo tengo instalado en esta parte de aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, en archivos de programas por 86, Steam, Steam Apps, Common, Payday 2 y aquí lo tendremos. En este caso vosotros, si no habéis instalado mods nunca, no tendréis ni esta carpeta ni en Assets esta carpeta de aquí, porque son las carpetas que vamos a tener que instalar ahora. Bien. Voy a explicar cómo instalar SuperVLT. ¿SuperVLT qué es? Básicamente es lo que hace que funcione en los mods en Payday 2. Simplemente, es eso básicamente, ¿vale? Sin el SuperVLT no podemos instalar ningún tipo de mods en el Payday. Así que vamos a empezar ya con eso. Y es que no vamos a tener que ir a la página, os lo dejaré abajo en la descripción. Nos tenemos aquí esta página que, tiene, como veis, tiene la luz. ¡Ah, Dios mío! Tiene ¿Por qué esto no está en modo oscuro, la verdad? ¡Qué dolor! Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Estos SuperVLTs, literalmente, pues el santo grial de los mods, ¿vale? Simplemente nos tenemos que ir a esta parte de aquí. Y lo primero de todo, si no lo tenéis instalado, seguramente si jugáis a videojuegos con vuestro ordenador, pues muy seguramente lo tengáis ya instalado. Microsoft Visual C++ 2017. Si no lo tenéis instalado, pues simplemente le dais clic y lo instaláis como si fuera cualquier paquete de Visual C++. Es muy sencillo. Y bueno, lo siguiente que vamos a tener que instalar es este .dll, ¿vale? Que lo tendremos por aquí. Nos lo dejará en un .rar. Si no tenéis WinRAR, pues lo instaláis. Es bastante sencillito. Y como veis, una vez que tengamos aquí el WinRAR, nos dejará un .dll. ¿Dónde tenemos que dejar ese .dll? Pues bien, hacemos así y simplemente lo dejamos aquí. Yo en mi caso, como veis, ya lo tengo, así que no le voy a reemplazar porque si no me rompería todos los mods que tengo actualmente. Bien, una vez que hayamos hecho esto y tengamos el WSOC por aquí, que de hecho ya lo tengo por aquí, simplemente vamos a iniciar el juego de forma completamente normal en Steam. Una vez que lo iniciaremos de forma completamente normal, nos saldrá que si queremos actualizar la última versión de SuperVLT, ¿vale? Nos saldrá como un cartelito encima, dirá que si queremos actualizar SuperVLT. Le daremos que sí, para que se nos actualice la última versión, si es que hay alguna nueva, ¿vale? Y bien, una vez hecho eso, simplemente se nos cerrará el juego, ¿vale? Nos pedirá que reinstalemos, o sea, que reiniciemos el juego. No lo vamos a reiniciar una vez que ya lo tengamos instalado. Ya tendremos esta carpeta de aquí que se llama mods, ¿vale? Bien, ya una vez con esta carpeta ya podemos empezar a instalar todos los mods de mi pack. Para ello nos vamos a volver a ir a la descripción y vamos a irnos a la parte de Mediafire, ¿vale? Aquí tenemos, os lo dejo en Mediafire para no tener ningún puto anuncio ni nada, que ya sabéis lo que opino yo de los anuncios. Y bien, simplemente lo vamos a descargar. Y en cuanto lo tengamos descargado, pues tendremos por aquí, ¿vale? Por esta parte de aquí, el WinRAR con los pack de mods, que básicamente son los mods que estoy usando ahora mismo para Payday 2, para toda la gente que lo pregunta, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente le damos doble clic, se nos abrirá WinRAR y aquí tendremos tanto los mods como la carpeta mods, como la carpeta mod overriders. Bien, esto simplemente lo arrastraremos fuera, que de hecho ya lo tengo por aquí para que tengamos que ir mucho más rápido y no tengamos que esperar tiempo. Y bien, una vez que tengamos estas dos cositas, si abrimos las dos, pues veréis que aquí hay cosas, aquí hay un montón de carpetas a las cuales no mováis, ¿vale? Esto es simplemente son los mods que yo uso. Y también tenemos por aquí los mods de SuperVLT, ¿vale? Estos son los mods Overriders y estos son los mods SuperVLT. Aquí hay un montonazo de mods, ¿vale? Aquí se incluye tanto el mod de las letras como mi HUD, como mi máscara, de hecho, la máscara personalizada, la máscara de
de la reina de cartas, pero en versión modificada. También tenéis el Better Assault Indicator por aquí, el Borderless Window, el Custom FOV, el desactivar la niebla, todas estas cosas, ¿vale? Ya tendréis todo para poder jugar pues tal y como juego yo, ¿vale? Así que simplemente lo que vamos a hacer es volver a irnos a donde tengamos instalado el juego. Y donde tenemos la carpeta de mods, simplemente vamos a abrirla. En este caso, como veis, yo tengo todo, ¿vale? Como lo tengo antes. Pero en este caso simplemente vamos a hacer así. Vamos a abrir la carpetita, que la tenemos por aquí. Y vamos a simplemente coger todas estas cosas y arrastrarlas aquí, ¿vale? Yo en mi caso me va a decir que ya tengo todas las cosas instaladas. Me va a decir, pues si ya lo tienes, ¿qué coño estás haciendo? O sea, eso son lo mismo, ¿vale? Vais a ver que me va a decir, es lo mismo, claro. 801 archivos con los mismos nombres, ¿vale? No lo voy a reemplazar, obviamente, porque son mis mods. O sea, están aquí instalados, como veis. Más o menos cuadran todos, como estáis viendo. Pero esto tendréis algunas carpetas que, por cierto, no cuadran, como estáis viendo, como es base o como es, por ejemplo, logs, ¿vale? Estos son simplemente carpetas que guardan cosas, guardan registros de que ciertos mods, de cómo has usado ciertos mods y cosas así, ¿vale? Estos mods, como veis, no están aquí porque es que depende de cada uno. Si yo, por ejemplo, os diera mi logs y mis base, pues puede llegar a crashear el juego. Por eso, simplemente os dejo los mods ya instalados, menos el saves. Este, como estáis viendo, sí que os lo dejo, pero simplemente os dejo los HUD, ¿vale? Porque como el muy y el Vanilla HUD, que son dos mods que hacen cambiar el HUD, son personalizados, entonces estoy dejando simplemente las opciones para que se quede todo perfecto y que no os crashee, ¿vale? Y bueno, una vez que ya tengamos los mods Super VLT instalados, tenemos que pasar en este caso con los mods Overriders. Bien, para ello simplemente nos vamos a ir a la parte de Assets y aquí no tendremos esta carpeta que se llama Mod Overriders. Es tan sencillo y tan fácil de simplemente coger esta carpeta, ¿vale? La que hemos instalado de nuestra carpeta y simplemente arrastrarla aquí. No tiene absolutamente nada más, de verdad, no tiene absolutamente nada más, es literalmente arrastrar, no tienen que instalar nada aparte, no hay que instalar un mod overriders.dll, nada, absolutamente nada, simplemente arrastramos los mods overriders con los otros. Como veis, esto me va a volver a decir que tengo todos los mods, en este caso, como veis, pesa bastante, pesa de hecho 1 giga comprimido todo, pero creo que son 2 gigas los mods overriders y 1 giga los mods, porque son bastantes. Pero bueno, amigos, y una vez hecho esto, simplemente vamos a tener que iniciar el juego de forma completamente normal, que yo en este caso lo voy a iniciar sin ningún tipo de corte, y vais a ver que funciona perfectamente y que vais a poder jugar sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo, ya funciona todo, y como estáis viendo ya, por ejemplo, pues ya tenemos las letritas, que si la habéis visto ahí en la parte de cargando, pues ya veréis que está todo completamente como debería y vamos a poder jugar una partida sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo, está todo cambiado, ya están las letritas por aquí, todo perfecto. Y bien, si nos metemos a algún mapa, por ejemplo, vamos a meternos aquí a la isla infernal, por ejemplo. No vamos a jugarla, pero simplemente es para que veáis que funciona perfectamente. Una cosa que quiero deciros, chavales, para que no os crasheen los mods o que os crasheen poco, es decir, que siempre que tengáis mods instalados va a haber una probabilidad de crasheo, porque es así el juego, está mal hecho, es un juego de 2013, hay muchos mods, entonces pues cualquier persona que haya instalado mods entenderá esta parte, y es que en cualquier momento puede llegar a crashear y puede llegar a funcionar mal, ¿vale? Es normal que de vez en cuando, en ciertos tiempos, crashee porque tienes un montón de mods y ya está, ¿vale? Si no queréis que nunca os crashee, pues simplemente no instaléis mods y ya está. Bien, incluso sin mods os va a joder bastante. Pero os voy a decir un pequeño truco para que no os crashee el juego o que os crashee lo menos posible. Y es básicamente irnos a escape, le damos a dar a ajustes y vídeo y le damos a dar a esta parte de aquí y donde tenemos las texturas y las sombras, ponerlas en bajo. En medio, como mínimo en medio, ¿vale? De medio para abajo, nunca las tengáis en alto. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón, básicamente esto hace que los mods puedan crashear más. No lo sé, no lo entiendo, creo que hay una lógica detrás de eso, pero por alguna extraña razón esto hace que funcione peor el juego, ¿vale? Bien, cosas que tenéis que tener en cuenta también. Si nos vamos aquí a la parte de ajustes, en Mod Options, tenéis un montón de cosas a customizar. Cosas que yo os recomiendo que customicéis. Pues básicamente el Custom FOV, ¿vale? Esto es yo diría que es importante porque yo tengo un Custom FOV muy predeterminado que es de 1,80, que hay mucha gente que le volverá un poco loco y hay mucha gente que amará, ¿vale? La gente que, por ejemplo, juega al Minecraft con el Quake Pro, con el FOV de Quake Pro, pues entonces estaréis comodísimos con este 1,80 porque yo juego al Minecraft con Quake Pro. Pero hay gente que a lo mejor no le gusta tener mucho FOV, que básicamente, para lo que no sepáis qué es el FOV, es básicamente ampliar el campo de visión, ¿vale? Con lo cual, si no os gusta, simplemente os metéis dentro de una partida y vais modificando el FOV a vuestro gusto, ¿vale? Y diría que más allá de esto realmente no hay muchas más cosas que cambiar, realmente yo lo dejaría tal y como está todo.
Y ya realmente vamos a meternos en la partida para que veáis que funciona perfectamente. Nos metemos aquí. Isla Infernal, que suele ser un mapa que a mí me crasheaba antes mucho, pero como estáis viendo, de forma completamente perfecta, funciona sin ningún tipo de problema. Así que vamos a salirnos y os voy a explicar también una pequeña cosita, un pequeño comentario que también tengo que dejaros por si acaso para que no la liéis parda. Veis que aquí pondrá updates required, necesita actualizar mods básicamente y pondrá 2, ¿vale? Si nos metemos aquí, le damos a Download Manager, veréis que pone que quiere actualizar el Vanilla HUD y el MUI. No los actualicéis. Primero, porque va a hacer que crashee muchísimo. Y segundo, porque al ser básicamente un HUD personalizado, o sea, un HUD que está modificado tocando códigos y tal, para que sea de la forma que veis en mis vídeos y tal, como está modificado, el juego lo detecta como si estuviera desactualizado, pero realmente no está desactualizado, así que no os preocupéis, chavales, no tengáis ningún tipo de problema, no lo actualicéis, por favor, no actualicéis ni Vanilla ni MUI, porque si no sí que os va a crashear sin ningún problema, porque claro, va a restaurar del todo y obviamente Vanilla HUD Plus y MUI no están coordinados, o sea, no por naturaleza, por base. Tal y como descargan los mods y los pones en el juego, no van a funcionar porque tienes que hacerlo de una forma específica para que no crashen entre ellos. Pero es la única forma que tengo para tener mi HUD dentro del juego, ¿vale? Así que no actualicéis estos dos mods. Obviamente, si salen algunos más aquí abajo que no sea ni el Vanilla ni el MUI, sí que los podéis actualizar, ¿vale? Estos sí que los podéis actualizar porque puede ser que estéis viendo el vídeo, pues yo lo estoy grabando el 5 de enero, pues a lo mejor el marzo pues sale una actualización de cierto mod, yo que sé, del Custom FOV, no creo. Pero bueno, imagínate que hay un mod, pues yo que sé, que el Custom FOV se actualiza. Pues vosotros actualizar el Custom FOV, pero nunca actualicéis ni Vanilla ni MUI. ¿Cómo actualizamos? Para la gente que no sepa, pues simplemente le dais aquí, ¿vale? No le deis, básicamente, ¿vale? Simplemente darle a los que no sean ni Vanilla ni MUI. Así que bien, dicho esto, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado, creo que ha sido un vídeo bastante rápido, he intentado resumirlo lo máximo posible. Si no habéis entendido algún paso de cómo está la Super VLT o algo del estilo, arriba a la derecha os voy a dejar un vídeo, una sugerencia, donde hay un tutorial completo, paso a paso, de cómo instalar Super VLT y estas cosas. Simplemente tenéis que pillar los pasos de Super VLT, ¿vale? Si no habéis entendido el tema del Super VLT, porque lo he explicado muchas veces, lo he explicado como 6 veces en mi canal. Entonces, os voy a dejar ese vídeo donde lo explico paso a paso y entonces, una vez que ya tengáis instalado Super VLT, volvéis a este vídeo y seguís con los pasos de forma completamente normal. Así que, ahora sí, amigos y amigas, me despido. Like y suscribiros para más pedidos por el canal. Perdonad, chavales, por tardar tanto en subir la lista de mods actualizada, pero bueno, ya podéis disfrutarla para todos vosotros. Sin nada más que decir, me despido. Soy Dinax. Chao.